Y empezaron ya a meterme un poco la cultura corporativa. Yo no la tenía en ese momento. De, bueno, ya que estás aquí, ya tienes que ir al gran despacho, está el camino, está en la vida, ¿no? Me gustaría saber cuál fue el punto de inflexión Sí. de pasar de trabajar en un gran despacho como abogado a decidir emprender y montar una empresa relacionada con alimentación y tecnología. Sí. ¿Decides emprender, lo compaginas o directamente te lanzas a la piscina, dejas el trabajo y te centras? Yo tuve que aprender por el camino que el emprendimiento no era inversión, como te venden. O sea, eso es Estados Unidos, ¿no? O sea, ha habido época en España, por supuesto. Como ejemplo, pues bueno, nosotros un producto que nos funciona muy bien es este que te he traído aquí. Recrea el sabor de la trufa con seta y mantequilla. No tiene trufa de verdad, es otra creación que nosotros hacemos, esta es mucho más económica también que la verdadera trufa. No tiene mantequilla de verdad, no tiene lácteo, pero tiene un umami impresionante y una aplicación inmediata para cualquier plato, eso es mucho. Buah, huele muy a trufa, ¿eh? Sí, Huele sí, muchísimo a sí, trufa. sí. ¿Cómo llegas a Corea y cómo te estás metiendo el producto allí? ¿Cómo ves el panorama emprendedor dentro de la región de Murcia? Muy buenas, bienvenidos a la segunda temporada de La Generación Mejor Preparada. Estamos hoy en la primera entrevista con Víctor. Víctor empezó estudiando Derecho en la Merced, aquí en la Universidad de Murcia, y ahora mismo vive en Corea y dirige una empresa allí. O sea que nos va a contar su caso porque es una historia súper curiosa que creo que os puede venir súper guay para motivaros. Muchas gracias, Víctor, por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme y más con este nombre, la generación mejor preparada. No sé si estamos en la misma generación, Sí, sí, pero sí, te lo agradezco. yo creo que sí. ¿Cómo una persona que empieza estudiando Derecho termina en Corea habiendo pasado por Garrigues, por Oxford, por incubadoras internacionales como pueden ser la ITILI de Estados Unidos, hacer un programa de incubación en Corea? O sea, ¿qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué te lleva a eso? Bueno, yo creo que al final es lo divertido de la vida, ¿no? Que nunca sabes. Y lo más importante al final es siempre seguir caminando. Muy difícil planificar el futuro. Yo creo que nunca hubiera sido capaz de saber lo que iba a suceder. Y al final, bueno, son años, ¿no? Por eso decía lo de, no sé si es la misma generación. Sí, O sea, hombre. todo eso resumido han sido 8 años muy intensos. Bueno, intentaré ser breve, pero hay mucho que concentrar en una historia de 8 a 10 años. Yo sí, efectivamente, estudié en la Universidad de Murcia y la verdad es que una experiencia muy, muy, muy buena. Estudié Derecho. Durante la carrera, yo creo que nos pasa a todos que no sabían muy bien qué iba a ser, qué iba a ser de mí después de la carrera. Como anécdota, antes de estudiar Derecho, yo había pensado en arquitectura, Hostia, pero yo empecé la universidad en 2008, el famoso, claro. el famoso 2008, que el sector inmobiliario, pues bueno, no era el mejor momento, ¿verdad? Entonces, arquitectura ya no parecía una opción. Recuerdo, para que veas cómo es la vida, que también me planteaba informática, siempre me ha gustado mucho, pues bueno, todo lo que tenía que ver también con programación, nunca he sido muy allá, pero me gustaba crear mis cositas, incluso web, etcétera. Hostia. Y recuerdo a alguien que me dijo que eso no tenía futuro. Me acuerdo de ti. O sea, imagínate, te dicen, informática no tiene futuro. Y lo ves ahora en 2025 y dices, pero bueno. Un visionario. Claro, entonces hice derecho realmente, no tanto por vocación, o sea, me gustaba porque era algo muy del día a día, ¿no? Es decir, quién no tiene problemas o quién no tiene situaciones en las que pues quiere saber, ¿no? Cómo funciona la burocracia, o cómo funcionan tus derechos, cómo funcionan tus impuestos. Entonces me parecía que era una carrera muy versátil, pero yo no tenía una vocación al principio. Entonces, como digo, en la vida casi todo ha sido así, ¿no? Ha sido ir viendo el día a día y ir tomando decisiones sobre la marcha. Entonces, nada. Y como inciso es que lo tengo que contar porque siempre lo cuento. En esa época en la que no sabía qué hacer, para la gente que no escuche, yo recuerdo también tener un compañero que era brillante en el instituto, él quería hacer matemáticas y todo el mundo le decía, ¿matemáticas? Eso solo puede ser profesor. Al día de hoy, ¿qué cobran un matemático en Big Data Vaya o en tela. inteligencia artificial? Pues imagínate si ese hombre, que por suerte pasó de todo el mundo, hizo lo que le gustaba y ahora trabaja en Estados Unidos, imagínate si ese hombre no hubiera hecho matemáticas por lo que le decían. O sea, no es que no puedes prever el futuro de esa manera, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, bueno, haz lo que sabes mejor. Yo creo que es lo Hostia, único. ese, pues, es un buen Sí, sí, consejo, ¿eh? porque no sabes. Entonces, bueno, yo hice Derecho y ya que estaba en la facultad y no tenía muy claro qué iba a hacer en el futuro, intenté empaparme todo lo que podía. Entonces, yo recuerdo que a mí me gustaba muchísimo el Derecho Penal. Yo creo que a todos los que empezamos Derecho es como lo más interesante, ¿no? Porque es lo típico que aparece en prensa y las películas. Entonces, yo desde el principio, como no sabía lo que quería, mi consejo siempre es prueba mucho antes de las prácticas curriculares, busqué prácticas extracurriculares. Empecé a trabajar con una abogada en el turno de oficio y empecé a ver cosas y me di cuenta que no me gustaba el derecho penal. Me di cuenta que había cosas muy, muy, muy complicadas Sí. y habían casos, o sea, había muchos casos que eran tonterías,
pero tuvimos un caso de abuso sexual a menor y tal, que yo dije ni de broma. Entonces, en esa búsqueda, hice otras prácticas, estas sí que fueron curriculares en el juzgado con un magistrado. Me pareció súper interesante la función de la judicatura, pero no me veía opositando. Y en paralelo apliqué para ser alumno interno en departamento y realmente no tenía vocación por ninguno, pero me cogieron en derecho mercantil y ahí fue cuando empecé a conocer de verdad el mundo de la empresa. Y me pareció súper, súper interesante. También descubrí que mi vocación era ser profesor, ni investigador, pero fue muy interesante. Porque bueno, sí me pareció súper chulo el derecho mercantil, cómo funcionaba la constitución de una empresa, la gestión, cómo funcionaban las disputas, cómo funcionaba el M&A, fusiones y Claro. adquisiciones. Y ahí fue cuando realmente creo que empezó mi vocación por la empresa. Hasta entonces había tenido siempre inquietudes, ¿no? Me acuerdo en el instituto, pues bueno, pirateaba consolas y hacía lo que podía con los compañeros. Siempre tenía algún negocio, pero siempre sin una claridad, ¿no? De, oye, voy a dedicarme a hacer una empresa de esto. Y en esa búsqueda continua en la universidad, pues ahí empecé a conocer el mundo de la empresa, me gustó mucho. Hice Erasmus y tuve la suerte de que a mí el Erasmus me cambió la vida, porque ya hasta entonces era, bueno, estudio Derecho, después de probar y decir, judicatura no quiero opositar, tal, voy a ver si monto un pequeño despacho y vivo en Murcia y de puta madre, ¿no? Pero no, el Erasmus me cambió la vida, es decir, el mundo era mucho más grande y conocí gente súper interesante haciendo cosas chulísimas. Y dije, joder, es posible hacer cosas diferentes. Y eso a mí me ¿Dónde cambió fue el la vida. Erasmus? Fue en Italia, yo creo que como el 90% de los españoles que hacemos Erasmus, Sí. fue en Génova. Fue una experiencia muy chula porque yo no hablaba casi inglés, o sea, yo leía bien el inglés, lo entendía muy bien, pero mi speaking era horrible. Y italiano también no sabía nada, aprendí en ese momento. Pero yo intenté estar siempre fuera de la comunidad española. Siempre estuve, todos mis amigos eran de otros países y tal. Entonces fue salir de la zona de confort. Y ya cuando volví, ya la vida me había cambiado. Entonces ya de repente ya no quería quedarme en Murcia. Al menos en ese momento. Y bueno, yo soy la primera promoción de grado. Entonces, para ahora, para la O sea, abogacía, la primera promoción del grado de Plan Bolonia, sí, que sí. había que hacer el examen de acceso ya. El examen y Y el el máster. máster habilitante. Antes no Sí. había máster. Entonces, el máster para mí era un poco pérdida de tiempo. Sí. Entonces, intenté buscar un máster que fuera doble, que fuera alguna especialidad. Entonces, encontré el máster de Garrigues, que era, bueno, creo que sigue siendo el top uno en Derecho Empresarial de Bastante España. tocho. Y bueno, yo me presenté a las pruebas. Yo no era un alumno tampoco nada del otro mundo, yo era un alumno de notable. Y nada, me cogieron, conseguí una beca y me fui a Madrid. Y ahí ya era otro mundo. Ahí la gente que estaba en el máster era gente con una visión muy abierta del mundo, muy ambicioso. Y empezaron ya a meterme un poco la cultura corporativa. Yo no la tenía en ese momento. De, bueno, ya que estás aquí, ya tienes que ir al gran despacho, está el camino, está es la vida, ¿no? Entonces, yo creo que intuitivamente nosotros siempre buscamos seguridad. Bueno, pues cuando te dicen el camino es este, tú haces el camino. Entonces el camino era termina el máster, aplica para un gran despacho, trabaja en esto y sé feliz, ¿no? Bueno, eh, ya sabes que es mucho más complejo que eso, al final la realidad. Entonces nada, hice el máster, ahí saqué la verdad que una muy buena nota. Para mí el máster fue una formación muy, muy práctica. Yo en la universidad sí que valoro que me dio muchísima habilidad, sobre todo soft skill, pero no, el conocimiento tenía un pupurrí, tenía muchísimos conocimientos mezclados, pero no sabía hacer nada realmente, es decir, no sabía, no sé, hacer un pacto de socio, no sabía hacer una No operación. sabía redactar una demanda. Sí, pero creo que es necesario, o sea, creo que es necesario que la universidad tenga una base muy grande, pero luego es verdad que falta un poco práctica. El máster me lo dio, tuve la suerte de entrar a un despacho que se llama Untier, que es un despacho, bueno, uno de los socios en su momento era Adolfo Suárez, el hijo del primer presidente de la democracia. O sea, un despacho muy bueno, un despacho internacional, que luego movió la sede, luego fue un despacho británico, aunque originalmente era un despacho español, y empecé en el departamento de mercantil. Y muy bien, me gustó mucho, yo era un poco friki, tenía hasta un blog de derecho, pero me di cuenta un poco cómo era la estructura, ¿no? Es decir, tú empiezas como junior, luego ya pues puedes ser asociado, senior y así va todo muy bien, socio y tal. Es una carrera de 10 12 años, con muchísimo sacrificio, pero yo empecé a plantearme si a mí me merecía la pena. No tanto, se trabaja muchísimo, pero yo creo que se trabaja muchísimo en muchos sectores, o sea, creo que algo común. Exacto. O sea, a mí no, creo que no es algo que diga yo, oye, evita un trabajo porque trabajes mucho, creo que no, pero al menos que disfrute y que vea más o menos que te renta. Eso es. Entonces, a mí no, creo que no me reventaba lo que era el camino de la carrera profesional. Al final,
toda profesión es súper loable, pero a mí no cumplía mi inquietud. Al final, un abogado que es brutal, pero siempre depende del cliente, ¿no? Al final, siempre tu iniciativa. Yo era una persona que siempre tenía mucha iniciativa. En el despacho, desde que llegué, les volví loco. Les proponía. Me acuerdo que teníamos todos los compañeros de procesal que tenían que coger muchos taxis para ir a juzgados, etcétera. Pues yo propuse en ese momento. Aún no estaba Uber, estaba Cabify. Propuse una cuenta de empresa Cabify única porque el abogado tenía que pagar con su dinero, luego tenía que ir a caja, le volvían y tal. Yo cada vez que veía algo proponía algo, ¿no? Para agilizar los procesos, etcétera. Pero era todo muy encorsetado y me veía bastante atado. Y nada, la verdad es que fue una experiencia buenísima, compañeros muy buenos, o sea, solo puedo tener palabras geniales. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un par de años, Un par un de par de años. años. Y entonces empecé ya, yo siempre ya desde el hecho mercantil, pues estaba muy interesado en el mundo empresarial, leía mucha prensa económica y bueno, el run de la startup estaba ahí. Ahora hablaremos de eso, que yo creo que hay un poco de demasiada prensa, pero Sí. bueno. Pero yo, para mí era una vía de escape, ¿no? Una vía de escape de ese trabajo. Hasta entonces nunca me había planteado que habían otras opciones. Yo había hecho un poco lo que estaba establecido, ¿no? Instituto, universidad, máster, trabajo, fin. Y bueno, al final decidí que quería probarlo por mi cuenta, quería montar una startup con muchísima más ilusión y vamos a decir ingenuidad que conocimiento. Siempre. Exacto. Y monté una startup que no tenía nada que ver con nada que había hecho en mi vida, que era, ahora hablaremos de eso, de lo que es FoodTech, pero realmente era tecnología aplicada al servicio de la hostelería. Pero antes de eso, me gustaría saber cuál fue el punto de inflexión Sí. de pasar de trabajar en un gran despacho como abogado a decidir emprender Mm. y montar una empresa relacionada con alimentación y tecnología. Sí. Pues mira, yo creo que la reflexión que no fue nada fácil, además mucha gente decía que estaba loco y tuve un poco de presión por varios frentes. Claro, me había costado mucho, ¿no? Llegar Claro. hasta ese puesto de trabajo. Creo que fue un poco que me sentía atrapado, ¿no? En la estructura, una estructura demasiado rígida, una estructura demasiado jerárquica. Yo tenía ganas de crear cosas, tenía ganas de innovar, de sentir que las ideas que podía tener se materializaban y que podía hacer cosas que la gente disfrutara, ¿no? O sea, yo tenía muchísima inquietud por eso y sentía que si no realizaba ese proceso en mi vida, pues iba a arrepentirme. Era muy joven, bueno, muy joven, tendría 26 años y tenía tiempo de equivocarme, de fallar y de lo que Eso sea. es. Entonces al final me costó tomar la decisión, pero bueno, crea que sí. ¿Y por qué alimentación? Pues algo tan tonto como que era era lo que me gustaba. O sea, mi tiempo libre yo siempre lo he disfrutado yendo a restaurantes, a probar nuevos platos, nuevos conceptos, etcétera. A mí siempre, siempre, siempre me ha gustado mucho viajar y dentro de los viajes me gustaba mucho probar la gastronomía de cada sitio que visitaba. Mm. Vale. Y entonces, vale, decides emprender, ¿lo compaginas o directamente te lanzas a la piscina, dejas el trabajo y te centras Me en... lanzo, Sí, me ostras. lanzo. Lo que quiere decir que no lo hice, no lo hice a lo mejor desde el punto de vista empresarial lo mejor posible, pero sí lo hice desde el punto personal. O sea, yo sentía que necesitaba ese Vale, espacio. Mm. vale. ¿Y cuál fue el primer emprendimiento? El primer emprendimiento fue una startup tecnológica que se llamaba GoFoodie, que era una aplicación móvil que era muy interesante, porque lo que te permitía era buscar restaurantes, pero no por el tipo de restaurante, sino por los platos de comida. Es decir, estoy en Madrid, me apetecen los mejores callos de la ciudad. Estoy en Madrid, me apetece la mejor tortilla de patatas. Voy a Murcia y quiero saber qué es la gastronomía local. Descubro que es un paparajote. ¿Qué sitio tiene el paparajote? ¿Qué paparajote está mejor recomendado? Entonces todo se basaba en una aplicación muy, muy visual, eran platos de comida y los platos estaban vinculados a restaurantes. Entonces, cuando tú ibas a un restaurante, veías el menú y a veces un restaurante puede tener 10 platos en carta, pero realmente recomendables son 2 Eso es. o 3. Y estaba muy basado en la experiencia del usuario, era una red social, entonces tú seguías influencers, amigos, etcétera, porque a veces te interesaba más la opinión de tu amigo que lo conoces que la opinión de 100 personas desconocidas. Entonces podías filtrar las recomendaciones por amigos y luego además todo estaba geolocalizado. Entonces era muy interesante, teníamos una API que se enlazó con Instagram y muchísimos creadores de contenido cogían su contenido de Instagram y lo pasaban a nuestra aplicación. Entonces era muy útil su contenido, porque el problema con Instagram es que va todo por orden cronológico. Claro. Entonces, imagínate que un influencer que sí es que te gustan mucho sus recomendaciones, ha estado no sé, en Dublín hace 2 años y sabes que recomendó algo, pero tú vas a Dublín y ves su, Y su no feed, su llegas. timeline y es imposible encontrarlo. En Sí. GoFood está ahí geolocalizado. Entonces dices, ostras, a 200 metros estuvo aquí y me recomienda este plato. Y ahí lo disfrutes. Mm. Vale. ¿Y de ahí pasaste ya al food tech o...? Sí, bueno, esto es interesante. O sea, la definición de food tech, hay gente que la define como solo producto de alimentación
y otra gente lo extiende en toda la cadena de valor, que puede ser desde la producción hasta el propio punto de venta, que a veces son los restaurantes, entonces la tecnología que está dentro del restaurante también puede ser foodtech. Y hay gente que foodtech también es delivery. Vale, vale, Entonces en vale. este caso GoFoodie podría ser foodtech o no. No lo sé. Es una decisión muy abierta. Para mí, o sea, efectivamente empezamos con el software y ahora tenemos un producto de alimentación. ¿Cómo fue esa transición? Fue orgánica, es lo que te digo. Por eso no se puede planificar, porque fueron sucediendo cosas. O sea, gracias a GoFoodie. El problema de GoFoodie fue una aplicación que tuvo mucha atracción. Conseguimos más de 40.000 usuarios Registrados. mensuales. Se registraban mensualmente 40.000 No, usuarios. usaban la aplicación 40.000 usuarios Ah, en mensuales. activo. Sí, sí, Ostras, es era muy muchísimo, alta, ¿eh? era muy Eso es alta. mucho. Teníamos contenido en casi 50 países. O Era sea, muy interesante, pero no teníamos el negocio. claro, No teníamos el negocio. es el O sea, el modelo de problema. negocio iba a depender de la publicidad. Joder, es que me gustaría que habláramos, si quieres luego hablamos un poquito de la idea que hay en la cabeza sobre el emprendimiento y lo que es. Yo tuve que aprender por el camino que el emprendimiento no era inversión, como te venden. O sea, eso es Estados Unidos, ¿no? O sea, ha habido época en España, por supuesto, pero principalmente creo que es un error que el emprendimiento sea basado en inversión. Entonces, claro, al principio nosotros éramos muy ingenuos. Siempre me viene una palabra en la cabeza, naif, y tengo que estar traduciendo, por eso pierdo tiempo. Los palabras anglosajones es otra cosa que Bueno, podemos hablar. naive yo creo que se entiende, pero Sí. sí. Éramos muy ingenuos y pensábamos que oye, el modelo americano, si conseguimos un montón de tracción, un producto interesante y tal, vendrá la inversión y ya no buscaremos la vida con la Con la monetización. monetización. Entonces teníamos varios modelos. Teníamos un modelo que era una carta digital, que el restaurante pagaba, entonces le gestionábamos la carta digital, él veía un poquito el feedback de cada plato, podía seguir mejorando, podía obtener un reporte de tendencias de qué platos se buscaban más en la zona, etcétera. Y luego también teníamos un modelo como de publicidad, ¿no? De, oye, habían ciertos platos que se podían sponsorizar y aparecían en primer lugar cuando se buscaban. Pero para eso, además de necesitar mucha tracción, necesitas que el cliente entienda ese modelo, la plataforma, y nunca lo conseguimos. Es decir, sí que conseguimos buenos clientes en la carta digital, pero fue por el COVID. Ah, eso te iba a decir, Mm. que al final el COVID ayudó a que entendiésemos lo que era una carta digital, Sí, pero el pero COVID fue un arma de doble filo enorme, porque el COVID supuso que la herramienta orientada a ese restaurante tuvieran sentido, pero cuando tuvimos la aplicación cerrada 4 meses, porque nadie salía, nadie iba a un restaurante, etcétera, los primeros 4 meses de confinamiento, pues perdimos todo el tráfico. Y era un tráfico súper alto y la gente dejó de usar la aplicación, no publicaban, no entraban porque no tenía uso para ellos, ¿no? claro. Y entonces recuperar el tráfico era muy complejo y ahí ya decidimos Y todo, o sea, ya siguiente por capítulo. curiosidad, para mí, toda la inversión hasta montar el producto y los Sí. años, eso, ¿hicisteis ronda de financiación? ¿Fue a Fue a pulmón? pulmón al principio, éramos también 3 socios fundadores. Eh, todo lo que había ganado como abogado se quedó un poco en el camino. Tuvimos también algo de financiación bancaria, con un aval por otro lado, etcétera, que también uno de los grandes errores. O sea, yo ahí puse también deuda personal. Y luego tuvimos una pequeña ronda también de Friend and Family, que la verdad es que lo agradezco mucho a la gente que nos apoyó en ese momento, pero era una ronda pequeñita y Sí. de gente cercana. Mm. Genial, pues a ver, me parece que es otra gran lección de, ostras, si emprendes, vas a necesitar apostar también por el proyecto y vas a necesitar aportar fondos, ¿sabes? Es que yo Porque, creo que una gran responsabilidad, la gente no se da cuenta, pero cuando consigue inversión, yo lo he pasado muy mal. La primera empresa, cuando tuvimos que cerrarla por la inversión de la gente y eso que yo había puesto mucho más dinero que claro. cualquiera. Porque al final es una responsabilidad. O sea, obviamente, si sale bien, ellos ganan, y si sale mal, pues es lo que hay, pero aún así es una responsabilidad. A ver, Mm. a mí también me parece un nivel de responsabilidad enorme, pero creo que en España se castiga demasiado Mm. el hecho del fracaso y que en otros lugares, como puede ser Estados Unidos, que esto parece un poco humo, pero es Sí, cierto, tío, te va mal, pues bueno, tú has invertido, sabías que las posibilidades de que fueran mal eran más elevadas que de que fueran bien, si no, sí, invierte en pisos o invierte en bonos del Estado, no inviertas en una startup. Pero sí, yo sí. entiendo que la presión que te supone a ti, el hecho de bajar la persiana, tiene que ser una responsabilidad enorme. Sí, sí. A ver, creo que es natural ese cambio cultural. A ver, en España, al final no tenemos tanta cultura empresarial, o sea, la gente aspira más a un trabajo un poco más fijo, o un funcionariado, etcétera, y no hay cultura de inversión. Total. Entonces no están tan acostumbrados a los riesgos que conlleva. Estados Unidos, pues bueno, tiene otro tipo de cultura y aversión al riesgo, entonces entienden que es parte del propio sistema, ¿no? Pero sí, Vale, es un trago. volviendo un poco Mm, a tu trayectoria. Pues eso, al final pivotas la idea y terminas con la Good Food y la app sí. ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Bueno, pues bueno, bien, llega el COVID
Entonces Vale, pasa esto, pero por suerte nosotros durante 3 años, que teníamos una aplicación 3 años, yo en ese momento vivía en Madrid, me fui para el máster, con el máster del Centro de Estudios Garrigues, después estuve en Ontier y ya montó la aplicación de ahí. Entonces, eso nos permite conocer a muchísima gente del sector. Nuestros primeros inversores, tenemos muchas relaciones con grandes empresas de alimentación, cadenas de restaurantes, entonces ya conocíamos bastante bien el sector. Entonces, durante el COVID intentamos ayudar como podemos, hacemos las cartas digitales y tal, pero llega un momento, nosotros también empezamos a tener relación con el ecosistema de Murcia, que nos contacta, por un lado, la Asociación de Radio Taxi, con la Asociación de Hostelería de Murcia, que querían montar un delivery, porque el taxi también estaba muy afectado por el tema del confinamiento. Entonces, fue muy interesante, porque eso fue un proyecto que nos llegó a nosotros, porque ya nos conocían por lo que habíamos hecho con sí, GoFoodie, pero me pareció muy bonito, porque es verdad que el taxi tenía una cosa interesante, que era el único medio de transporte que podía moverse entre municipios. sí, Entonces pasaba que restaurantes con cierto ticket, pues por ejemplo un churra que está aquí cerca, un restaurante sí, muy bueno, muchos de sus clientes no están en Murcia, municipio, están a lo mejor en Alto Real o en otras zonas sí. de alrededor. Entonces hicimos un software muy rápido, lo hicimos en un mes y medio, que conectaba la central de Radio Taxi como proveedor de delivery con los restaurantes para las comandas y con pasarela de pago. Entonces durante 3 4 meses estuvimos trabajando en este proyecto, que fue muy bien, la verdad. O sea, nosotros tenemos un margen muy pequeñito, pero fue muy bien para la hostelería. Yo creo que por nuestra plataforma la hostelería facturó cerca de 150, 160.000 euros durante esos Hombre, meses y también se apoyó al taxi. Y la verdad es que, bueno, fue genial, ¿no? Porque conocimos mejor un sector que yo no conocía, el sector del taxi, conocimos mejor a los hosteleros de Murcia, conocía bien a los de Madrid, pero eso fue algo que fue de manera orgánica. ¿Y qué pasa? Pues bueno, entonces empezamos a hacernos más conocidos en Murcia y ahí fue cuando yo empecé a colaborar, ahora sí que hablamos de Asociación Alto Valley y luego otras iniciativas de apoyo al emprendimiento en Murcia. Ya me vine a vivir a Murcia y me contacta en un momento dado, bueno, nos ponen como un amigo, un cocinero de Murcia, que estaba haciendo unos productos muy innovadores, muy interesantes, y yo empecé con él una relación de amistad y una relación como de advisor, pero bueno, sobre todo de amistad y me pareció súper interesante lo que hacía. Y ese fue el origen de Guimarana y ahora es Gimme Sabor, esa relación con él y con otro de con un socio suyo. Bueno, él es Cholo, que es un crack, me crea un muy buen cocinero, y el otro compañero es Raúl, que es otro máquina de marketing. Y bueno, cada uno tenía unas patas y unas especialidades muy diferentes y nos complementamos y empezamos a apostar por estos productos y estos desarrollos. vale. Explícanos en qué Sí. consiste sobre todo el emprendimiento Kimarama, Sí, Kimarana, bueno, el primer nombre era Guimarana, pero ya nadie se acuerde de ese nombre. Que ahora tenéis Kimarana que acordar de Gimme Sabor, y Gimme ¿vale? Sabor. Vale, Gimme Sabor. perfecto. Esto es el antiguo branding, ha cambiado muchísimo, pero bueno, se puede ver la comparación. Esto también un poco el camino del emprendedor, ¿no? Cómo empieza del MVP a cómo Jo, va, y cómo va todo el Excel lo soporta evolucionando. todo Eso también. es. Pues mira, Gimme Sabor es una empresa muy interesante. Nosotros lo que hacemos es aplicamos tecnología para desarrollar ingredientes nuevos. Estamos especializados en el saborizante. El sabor es una de las partes más importantes cuando hablamos de un producto de alimentación. Y lo que conseguimos es recrear sabores característicos de productos de origen animal, como puede ser la carne, el pescado, el marisco, el queso, todo con una base 100% vegetal. Y esto nos da algunas ventajas muy interesantes. Por ejemplo, al hacer una réplica del queso, sin un lácteo, nuestro producto es sin alérgenos, en este caso. O sea, no tenemos lactosa, pero además tiene mucha menos calorías que el lácteo. Además, nosotros contamos con certificados halal y kosher. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos sabor bacon que es halal. Entonces, la filosofía de la empresa es hacer accesible a cualquier tipo de población cualquier tipo de alimento. Vale, Entonces, hemos conseguido productos que son todos productos muy limpios, no tienen ningún tipo de aditivo de barra. Son productos que son 100% vegetales, como decíamos, está también la población vegetariana, la población vegana. Son productos sin alérgenos, no tienen gluten, no tienen lactosa, no tienen, pues bueno, cualquier alérgeno que te puedas imaginar. Y luego hemos conseguido certificado halal y kosher. Entonces, tenemos de repente desarrollo que cualquier población, independientemente de su dieta o su restricción alimentaria, puede consumir. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos desarrollar productos de alimentación que sean muy saludables y que sean muy convenient, que sean muy fáciles de usar para, por ejemplo, el hostelero o para un catering o para lo que sea. No te tienes que estar preocupando de la particularidad de cada consumidor, pero también para las familias. Nosotros tenemos un saborizante, sabor bacon buenísimo, tú se le echas las verduras y tu hijo a lo mejor va a disfrutar de las verduras como nunca.
Y está compuesto por ingredientes vegetales. Sí, o sea, Vale. nosotros lo que tenemos... Ponnos algún ejemplo del producto que mejor os funcione o el Sí, más típico, para que se entienda bien. sí, muy brevemente nosotros al final lo que hacemos es una combinación, que esto también es muy diferente en otras empresas, tenemos la parte científica. La parte científica al final lo que nosotros hacemos es un método de ingeniería inversa, o sea, al final todos son composiciones químicas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una forma de entender o conocer cuáles los componentes químicos que hacen que algo sepa algo. A través de eso luego tenemos una base de datos propia con más de 20.000 referencias, eh, en la que podemos extraer perfiles que tienen esos componentes siempre en diferentes proporciones. Luego tenemos que hacer una extracción de esos ingredientes, combinar de nuevo para dar el resultado final algo parecido al origen que buscábamos, ¿no? Pero eso, que la parte científica es donde muchas empresas food se quedan, em, es ya la mitad, ¿no? La mitad de la historia, porque al final la gastronomía es mucho más que solo una fórmula. La gastronomía al final son percepciones y son un tema muy cultural. O sea, no sabe igual el pollo asado en España que en Asia. Las Total. especias que la acompañan, etcétera, son diferentes. Entonces nosotros combinamos eso con la parte gastronómica. Ahí es donde entra en juego también mi compañero Cholo. Em, entonces tienes que adaptar esa fórmula siempre a los paladares y a las percepciones. Entonces, como ejemplo, pues bueno, nosotros un producto que nos funciona muy bien es este que te he traído aquí, que bueno, es con la marca antigua y la formulación un poco diferente ahora, pero este, por ejemplo, recrea el sabor de la trufa con seta y mantequilla. No Vale. tiene trufa de verdad, es otra creación que nosotros hacemos, entonces es mucho más económica también que la verdad de la trufa. No tiene mantequilla de verdad, no tiene lácteo, pero tiene un umami impresionante y una aplicación inmediata para cualquier plato. Voy a probarla. Voy a Sí. probarla. Te recomiendo, como no tenemos cucharita, cojas muy, muy poquito, ¿vale? Porque ¿Vale? esta formulación era un poco más fuerte y está pensado, eso mucho. Buah, huele muy a trufa, ¿eh? Sí, sí, Huele sí, sí, muchísimo a sí, trufa. sí, sí, Ostras. Sí que me sabe, o sea, noto la mantequilla y el olor a trufa. sí. Literal, Tiene ¿eh? mucho umami. Y esto lo echan en Está una preparación y muy y bueno. es impresionante. Ostras, pero que sabe mucho, ¿eh? A mantequilla y a trufa. Y tienes que usar muy poquito, tienes que usar muy poquito y adquiere un gran sabor. Entonces, bueno, son, Esto, por ejemplo, se me ocurre. A típicos huevos revueltos que le sueles echar trufa rallada, pues si sí. le pones esto, o sea, da Nosotros el tenemos, pego. tenemos un cliente que hace platos preparados para el Mercadona, son unos risotos deshidratados Por y ejemplo. usa esto para sus platos, por ejemplo. Pues, es que me ha recordado también mucho el sabor de risotto este típico de Mercadona. Mm. Ostras, está muy bueno. Entonces, al final es súper interesante porque parece que es solo el sabor y al final a veces es difícil entender las aplicaciones, pero son infinitas. Por ejemplo, nosotros a través de esta tecnología de creación de sabores podemos crear productos finales. Uno de nuestros productos más exitosos, que lo estamos también vendiendo mucho en Asia, es bueno, miento, vendiendo todavía no. Tiene muchas órdenes de compra, pero todavía no está vendido. Es el atún, por todo el tema burocrático con los papeleos de sanidad. Es nuestro atún vegetal. Es decir, esto es súper interesante. Esto fue un desarrollo que hicimos junto a una empresa tradicional del sector de la pesca, de aquí de España, que tenían un reto, o sea, el tema del atún. Bueno, a veces hay problemas, ¿no? en la capacidad de producción por la sobrepesca y otro tipo de problemas que han ido sucediendo. Y luego el atún también, al ser un pescado grande, pues tiene unos niveles de mercurio que si se consume de manera muy recurrente, pues puede afectar al organismo, ¿no? Al final un Total. disruptor endocrino. De hecho, lo han prohibido en muchos colegios ahora en Francia. Ahí está. Entonces hay una oportunidad también muy interesante en catering para colegios y hospitales, porque precisamente para los niños no está recomendado ni para niños ni para ancianos. Y de hecho, una persona pues, que va al gimnasio, que es fina y tal, que muchas veces tomaba el atún como una proteína Claro. rápida, si abusas demasiado, es muy problemática. ¿Y qué composición tiene de macros? O sea, de los 20 gramos, ¿cuánto es proteína, por Sí, no, ejemplo? no. De una lata que son 120 gramos, 20 gramos son proteína. Ah, O ya sea, está. tiene alrededor del 18% si no recuerdo Muy mal. buena composición. Sí, Para ser vegetal. 17 gramos por cada 100. Entonces, nosotros empezamos con el sabor, o sea, tuvimos que hacer un desarrollo entero de cómo hacemos un sabor que supiera al... Joder, es que si tuvieras una cucharita, un tenedor, este sí que es impresionante cuando lo pruebas. Hicimos un desarrollo complejo. O sea, lo voy a probar en casa y lo voy a subir a Sí, una story sí. para que la gente Es lo que vea. este es muy fuerte, está muy bien orgulloso de este producto. Es muy bestia. Pues tuvimos que trabajar mucho en el desarrollo del saborizante, que recreara el sabor, no ya del atún, sino un atún en lata, un atún en lata en conserva. Y una vez creamos el sabor, pues dependiendo también los requisitos del cliente en este caso buscaba una proteína sin alérgeno. Normalmente se trabaja mucho con la soja, pero la soja es un alérgeno. Entonces, nosotros tenemos muchos proveedores diferentes de proteínas y encontramos uno de proteína que además es ecológica, que es un extracto de proteína de guisante y de haba. Porque la soja sí que tiene el perfil de aminoácido completo, Exacto. pero el guisante no.
pero al combinarlo con el haba ya lo tenemos. Ah, qué bueno. Entonces, hay un reto enorme porque la proteína de guisante tiene muchísimo sabor, tiene mucho retrogusto. Nosotros hemos conseguido, eso también es nuestra tecnología, hemos conseguido anular ese retrogusto y aplicar nuestro saborizante y tiene muchísimo umami, o sea, en la boca. Es Qué impresionante bueno, cómo se comporta. qué bueno. Y luego, por supuesto, con nuestro aceite de oliva y tal. Y es un producto muy guay porque, y esto es muy importante porque la tecnología nos lo ha permitido, hay muchos productos veganos que verás que son refrigerados. Porque la refrigeración permite que no han aplicado un tratamiento térmico, entonces se mantiene el sabor. El problema de los sabores muchas veces es que cuando hay un tratamiento térmico son elementos muy volátiles, Se oxida, desaparecen. sí. Pero nosotros, en cambio, esto ha pasado por autoclave, o sea, esto tiene un tratamiento térmico y los sabores se han mantenido. Eso también es algo que nos diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tú con este producto lo puedes cocinar. Otros productos, como le metas temperatura, no puedes hacerlo. Todo esto te hace una pasta y le echas esto, le haces una pizza y lo metes al horno, etcétera, y va a tener un sabor muy, muy, muy interesante. Guau. Pues tío, tengo ganas Sí. de verlo. Genial. Y como esto hemos hecho muchas cosas, o sea, a través del sabor hemos hecho, pues, tomate atún, hemos hecho una langosta, pero eso solo lo hemos hecho en B2B, no está en B2C. O estuvimos en el programa de Estados Unidos, hicimos un Lobster Roll para California. Hemos hecho salsa, tenemos una salsa, por ejemplo, tenemos un pesto que es impresionante, súper rico y no tiene frutos secos y no tiene parmesano, pero tenemos el sabor del parmesano. Entonces, como decía, es más económico que la receta tradicional, no tiene alérgenos y es más bajo en calorías. Entonces es súper interesante porque tiene una salsa con unos perfiles nutricional muy buenos, con unos costes muy ajustados y que te sirve para cualquier comensal, porque no, como decíamos, no tiene alérgenos. Entonces, pues para colegios, para catering, etcétera, es un producto muy interesante. Vale, pues yo creo que Y nos ha hostelería. quedado clarísimo. O sea, me encanta el proyecto, la idea. Em, por seguir un poco preguntándote curiosidades, ahora mismo estáis en Corea, como hemos dicho en la introducción. ¿Cómo llegas a Corea y cómo te estás metiendo el producto allí? Sí, bueno, la empresa, o sea, tenemos una empresa en Corea, pero la empresa es murciana. La empresa es murciana y lo que hemos hecho es una empresa dependiente de la murciana y en Corea. ¿Cómo surgió todo? Pues como te decía, que la vida al final es ir dando pasos, ¿no? Bueno, nosotros hemos participado, la empresa tiene de 2022, tiene 3 años. Hemos participado en varios programas internacionales. Uno fue un programa del gobierno de Estados Unidos, YDLE, y a partir de ahí, luego empezamos a participar en misiones comerciales, tanto con el ICES como con el Info. Entonces, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que es una entidad que recomiendo a cualquier emprendedor, eso nos ayuda muchísimo, de gran apoyo, hizo una misión comercial a Japón y a Corea en 2024, febrero de 2024. Y nosotros justo habíamos lanzado el atún. Entonces, a mí me parecía un mercado súper interesante porque el consumo. Corea, si no recuerdo mal, creo que por habitante el país que más pescado consume, más que Japón. Y luego Japón, obviamente, es también un consumo disparado de pescado. Entonces son países que dependen mucho de la importación. Entonces, para mí me parecía muy interesante conocer empresas locales, enseñar nuestro atún, ver si el sabor estaba adaptado a sus gustos y luego también entender la problemática que tienen con la importación. Porque la ventaja de esto es que lo único ingrediente que nosotros tenemos que fabricar en Murcia es el sabor, pero todo el otro proceso, vamos a usar una proteína local allí, etcétera, se puede hacer en Japón y en Corea. Eso les permite a ellos tener Ahora mismo capacidad. estáis produciendo todo en Murcia, El sabor. Pero, por ¿vale? ejemplo, este se hace en Galicia. Vale. Este atún, porque el cliente, que es una pesquera, está en Galicia. Es muy interesante, porque ahora una línea de producción que antes tenían para producto de origen animal, ahora tienen para producto de origen vegetal. Bueno, Que a mí eso me encanta, porque, bueno, yo no soy vegano, pero sí que abogo por una reducción paulatina del consumo de productos de origen animal, por ciertas implicaciones, y ver que no somos enemigos, sino que colaboramos la industria tradicional con la industria de productos plant-based, me parece súper chulo. qué guay. Y bueno, entonces este producto en concreto se trabaja ahí, la salsa en otro lado, cada cosa, pero todo en España. Vale. Y entonces llegasteis a Corea, Llegamos a Corea y el mercado Japón, era atractivo. el feedback fue muy, muy, muy positivo. Nosotros, por ejemplo, estos productos no usan glutamato, pero en cambio en Corea y Japón el glutamato es como, y en China ¿Esto es como tampoco la lleva sal, no glutamato? lleva glutamato. Hostia, pues yo pensaba que sí, Sí, ¿eh? no, no, son productos muy limpios, eso es muy interesante. Por Vale. ejemplo, cuando estuvimos en California, sabes tú que están las tiendas especializadas como Trader, Whole Foods, etcétera, que Sí. son productos, tiendas que buscan productos muy limpios, pues ahí funciona muy bien, ¿no? Este tipo de propuestas. Entonces, cuando llegamos estamos en Japón y en Corea conocemos un fondo de inversión que se llama Nautilus, y este fondo de inversión nos informa de un programa nacional que se llama K-Startup Grand Challenge, em, que consiste en una convocatoria global, solo para empresas internacionales, no empresas coreanas, y de ahí escogen a 40 y hacen una inversión en Corea,
y de esas 40 tienen como 3 meses para demostrar que hay tracción en el mercado. Tienes que conseguir MOU, tienes que conseguir acuerdos de intenciones, etcétera, con empresas locales, y si lo consiguen, tienen un apoyo para desarrollar el proyecto allí. Vale. Entonces, bueno, yo consideraba no iba ni a aplicar porque era un programa abierto, no era de categoría, no era de alimentación. Buah. Era empresas de inteligencia artificial, blockchain, etcétera. Y digo yo, si tú no entiendes de alimentación, es muy complejo este tipo de programas generalistas que entiendan un poco el valor del producto, ¿no? Apliqué el último día. A ver, esto se entiende solo, tío. O sea, es de un vegetal, ¿sabes? Sí, pero mucha gente no entiende el volumen del mercado si no está en alimentación. Esa es otra Sí, historia, que claro, que el mercado de alimentación es brutal, pero tienes que entenderlo. claro. Bueno, pues aplicamos el último día sin mucha esperanza, nos cogieron para la entrevista, la hicimos, me preparé alguna frase en coreano, que no tengo, después de un año hablo muy poco coreano, para hacer la broma, ¿no? Para hacer la gracia, a ver si sonreían, y la gente ahí es muy seria, nadie sonríe, digo, ni de broma hemos pasado, digo, joder, vaya, digo, aquí le digo 5 frases y están todos, ¿sabes? Son súper tal. Y luego es que culturalmente ellos cuando alguien presenta lo que sea, no intentan no tener ningún tipo de reacción por respeto y también para intentar no proyectar ningún tipo de favoritismo, etcétera. Fua. Pero bueno, yo dije, o sea, tanto al principio digo, no, ni de broma nos presentamos, porque en ese sentido me presenté por presentarme, en la entrevista digo, no pasamos. Pero es lo que te decía, la actitud de echar siempre para adelante, ¿no? Pero aún así lo intenté. Y lo intentamos, y nos cogieron. Digo, bueno, ya estamos en el top 40. Y yo me acuerdo que el programa eran 2 periodos. Era un periodo de 3 meses, la primera fase, y si lo hacías bien, solo 20 empresas se quedaban otros 3 meses. Entonces nosotros dijimos con la broma, "Uf, tenemos mucho trabajo en España y en Europa, vamos a hacerlo bien, pero no tan bien, ¿no? Y ya nos volvemos pronto a España y seguimos con el tema. Pero al final, cuando estábamos ahí, ya nos volvimos un poco competitivos. Veíamos que el mercado tenía sentido y tal, y luchamos mucho. Y fuimos la única empresa europea en el top 5 y Hostia. la única empresa de alimentación. Y nos llevamos un buen premio. Nos dieron unos 70 millones de Korean Won, que al cambio son unos 50.000 euros aproximadamente. Muy bien. Y con ese dinero lo invertimos en el mercado. O sea, el programa también nos puso como 2 becarias, 2 chicas de allí de Corea, que nos ayudaban mucho con la comunicación, porque al final no todo el mundo, o sea, Eh, el nivel de inglés no está muy claro. extendido. Y Sí, llevar la comunicación desde Murcia para meterte en Corea. sí. Y las chicas eran brillantes, eran muy jóvenes, pero muy buenas, muy buenas. Aprendieron, o sea, obviamente eran jóvenes, tenían que aprender en su primer trabajo, pero aprendían muy rápido y tal. Entonces usamos el dinero para contratarlas y ya éramos una empresa coreana, porque dentro de ese programa teníamos que constituir una empresa en Corea. Entonces, como empresa coreana ya nos podemos presentar a programas de Corea como empresa coreana. Y lo mismo, ¿no? Teníamos un dinero hasta un tiempo, teníamos tal, entonces el plan era, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a invertir en el mercado, vamos a ver si sale frutos de aquí. Y si no, pues mira, lo hemos intentado y los contactos que sabemos que el mercado cómo puede funcionar y volvemos a centrar en los mercados que funcionan. Pero tuvimos la suerte o el gran trabajo con las compañeras de que nos cogieron para otros 3 programas nacionales. Qué Uno de bueno. ellos se llama Chochampé, que es el más complicado. O sea, es súper competitivo y somos la primera empresa en la historia que el CEO es extranjero. Y la empresa tenía, porque la empresa que aplicaba no era de España, la empresa de Corea. La empresa de Corea tenía 3 meses de vida o 2 meses de vida. O sea, tenía un histórico Claro. nada, ¿no? Pero bueno, cómo explicamos el proyecto, cómo explicamos el histórico en España, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, fue atractivo. Y estos programas también tenían bastante más recursos incluso que el premio que teníamos. O sea, ahí al final entre financiación pública de Corea hemos conseguido más de 200.000 Hostia. para Corea. Y lo que pasa es que obviamente financiación pública está muy tasado en qué se gasta, pero eso lo hemos empleado todo pues, en el personal, en el Claro. almacén, en marketing, en participación en ferias. Y bueno, todas estas oportunidades que hemos ido conociendo por el camino, pero es lo que te digo, que a veces Sobre la va marcha. surgiendo, ¿no? Aquí en este podcast somos defensores, nuestro lema es, si Sí, haces cosas, pasan sí, cosas. sí. Entonces, O sea, creo que es muy bueno tener objetivos, pero tienes que ser muy flexible de cada objetivo. Es bueno tener objetivos, pero si no navegas por navegar, es exacto. bueno decir, oye, pues Sí, quiero llegar allí, sí, saber el rumbo, pero eso es, bueno, eso es. Entonces, bueno, pues nada, pues así un poco la dinámica. Empezamos con ese programa, luego hemos estado en otro, ya tenemos la empresa constituida, ya se han profesionalizado bastante los servicios. Entonces, durante este último año estaba viviendo en Corea. Durante este año pues se ha trabajado en los programas, se ha trabajado también en formar el equipo, en tener una estructura también física, ¿no? Necesitábamos oficina, pero necesitábamos también almacén, porque nuestro producto es producto físico. sí. Entonces necesita almacén, necesita distribución, necesita, bueno, todo el proceso de importación es un proceso bastante largo. Necesitábamos también importador, necesitábamos muchos consultores para regulación. Y eso es lo que hemos estado construyendo. Y ahora volveré a Corea durante otros 3 meses para el cierre de los 3 programas, son los Demo Day y todas estas cosas. También acabamos de exportar por primera vez nuestro primer producto, 2 palets, son más de 6.000 botes. Entonces estaré ahí para la distribución de los primeros productos. Pero la idea es que ya el equipo
sea autónomo, lo coordinemos desde aquí, pero puedan trabajar por su cuenta. Estamos también abriendo Japón y Tailandia. Muy bien, pues creciendo a saco y remando, macho, Mm. que al final nunca hay que dejar de remar. Me alegro un montón y me hace una ilusión terrible que haya gente de la región que, joder, salga fuera y siga montando cosas. Pues hay mucho emprendedor muy bueno, ¿eh? Ya, Muy, muy ya, bueno. pero el problema es que no lo enseñan tanto. Sí, pero somos, o sea, la región de Murcia, bueno, ya sabes que a nivel empresarial también tenemos empresas muy, muy fuertes, sobre todo sector alimentación y logística. Sí. Pero es verdad que a lo mejor no estamos tanto en el foco, pero tenemos casos brutales. O sea, Quería preguntarte eso, ¿cómo sí. ves el panorama emprendedor dentro de la región de Murcia? Yo creo que el murciano es bastante, bastante emprendedor de raza. O sea, a ver, soy murciano, obviamente no soy objetivo, soy muy subjetivo, pero he tenido la suerte de conocer compañeros a los que admiro muchísimo. Y hay casos excepcionales. O sea, ya, porque emprendimiento no es solo una empresa tecnológica, no es solo una startup y uno que busque escalabilidad. O sea, tenemos casos impresionantes en el sector de la alimentación, tenemos gigantes como son el Grupo Fuertes, tenemos gigantes en la logística, tenemos un Prima Frío, o sea, tenemos empresas muy buenas, tenemos PC Componentes. O sea, lo de Alfonso Tomás y su socio es impresionante, ¿no? Cómo han construido la categoría, cómo compiten con gente como Amazon y cómo se reinventan cada año, ¿sabes? Tenemos, y te he dicho tres casos, pero luego, por ejemplo, a mí me encanta el Javi López y Emilio que hicieron Erasmusu, que la vendieron a Spotahome y Esos luego montan, son referentes, ahí están en macho. Free Peak, o sea, impresionante, ¿no? O sea, Referentes. y luego compañeros que les quiero mucho, como Raúl en Euromobile, etcétera, o sea, hay de todo, ¿no? Hay gente espectacular. Mm. O sea que, ¿ves que está creciendo o que la cosa está parada? Porque, No, bueno, yo creo que siempre ha sido grande. sí, O sea, de verdad, creo que el emprendimiento en Murcia siempre ha sido grande. Lo que pasa es que no se llamaba startup, pero creo que el emprendimiento en Murcia siempre ha sido. De hecho, creo que comentaba el Info hace poco, a través de Joaquín, su presidente, que Murcia era la líder en creación de nuevas empresas en el último año. Creo que también lo comentaba la consejera hace poco. O sea, creo que el territorio de la región de Murcia es un territorio muy emprendedor, pero sí que es cierto que en el sector de las startups, pues en los últimos años, pues hemos tenido casos de éxito que no teníamos, como ha sido el caso de Erasmusu primero y luego de la siguiente startup con la venta de FreePick. Bueno, pero no, también tenemos dos farmas, que eso bueno, también fue una venta impresionante. O sea, creo que es verdad que ahora se están viendo los frutos. También teníamos, me van a perdonar, no sé, era Superlumen, no recuerdo la empresa que era de videojuegos, que fue a Lanzadera y se fue a Valencia, se fue una pérdida aquí para el territorio. si tuvieras que darle un consejo a algún emprendedor o posible o potencial emprendedor que nos esté escuchando o viendo y fuera de la región de Murcia, ¿cuál sería? Primero que te acerques a este tipo de entidades. O sea, Instituto de Fomento, yo creo que tenemos una ventaja a nivel nacional impresionante. O sea, el equipo es súper dedicado, las ayudas que hay para el emprendimiento son súper interesantes y además te van a guiar, te van a decir, oye, pues ve al CEIN o ve al tal o ve tal. Te van a ayudar ahí a la institución. Luego también, por ejemplo, la UMU tiene un buen emprende, la Politécnica y tal. Si eres estudiante, también tu propia universidad seguramente tenga ya algún tipo de servicio de apoyo. Y luego, el único consejo que daría, o sea, creo que es bueno empaparte de todo. Yo cuando empecé con GoFood iba a todos los eventos que había de emprendimiento, intentaba entender y tal. Pero creo que también es bueno ser crítico. Es decir, voy a intentar estructurar esto. Es decir, creo que el humano, por naturaleza, busca el confort. Entonces, el confort, cuando emprendemos, como todo es incertidumbre, oye, me han dicho que estos son los pasos. Monto la empresa, hago el MVP, busco inversión, escalo, etcétera. Pero la vida no funciona así. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre el empresario y el emprendedor, entendiendo no tanto por el volumen, sino por lo que era antes cualquiera que montaba un negocio con el emprendedor tecnológico que parece que todo va, ¿no? Sí. Con unos pasos, ¿no? Creo que eso es lo El fácil. startupero. Claro, es que te venden, al final, como buscamos el confort y como buscamos em, la estructura, le ponemos nombre y paso a las cosas, pero no funciona así. Si realmente el empresario antes, él no sabía lo que era un MVP, pero él sabía que lo más importante era tener clientes. Y él sabía que tenía que vender y que escuchaba a su cliente y si ese producto no gustaba, hacía otra cosa, ¿no? Entonces al final, creo que es muy importante que seas muy crítico, que no todos los proyectos sean iguales, que si te dicen que la inversión tal, que sepas que la inversión, o sea, tienes que entenderlo con un inversor. Un inversor no es una persona que está ahí porque te han dicho que es el siguiente paso y está esperando para darte dinero. Un inversor son personas que llevan trabajando X años, que tienen un dinero ahorrado y que no quieren perder ese dinero y que quieren sacar una rentabilidad. Entonces, tienes que haber un balance entre el riesgo de la inversión y el potencial recompensa. Si no tienes claro cómo reduce el riesgo y no tienes claro la potencial recompensa, ¿qué haces hablando con un inversor, no? O es que tu proyecto a lo mejor no va a tener una potencial recompensa que justifique el riesgo. O sea, no es escalable, pero no deja de ser un buen proyecto. Eso es. O sea, un proyecto.
no sé, o sea, un proyecto toda la vida, mejor un restaurante, a priori es poco escalable hasta que si te plantea un modo de franquicia, etcétera, pero es que a lo mejor no necesita ser escalable, a lo mejor es tu proyecto de vida por X razones y está muy bien. O sea, no todo el mundo tiene que ser un startupero, ¿no? Entonces, dicho esto, acércate a las asociaciones, o sea, aprende de los modelos. Obviamente creo que sí que es interesante aprender de modelos Lean Startup, de aprender de las metodologías que hay, pero las herramientas son herramientas. Las herramientas son útiles cuando se adaptan a la situación, pero si no, tú tienes que seguir construyendo. Entonces siempre te diría, piensa fuera de la caja, ¿no? Y luego, también diría, cuando emprendes, intenta que el proyecto tenga sentido. Porque yo creo que a veces, yo soy el primero, ¿eh? Creo que a veces emprendemos mucho por ilusión, ¿no? Y es muy bueno, porque la ilusión es necesaria, porque el emprendimiento es muy duro y como no te guste lo que haces, va a tirar la toalla. Pero sé crítico contigo mismo, escucha el feedback. O sea, escucha a todo el mundo y luego sé muy crítico. O sea, tampoco siga a todo el mundo, si no va a acabar perdido. Pero si te dicen, oye, tío, esto no lo veo, no digas, yo es que estoy tan enamorado y tan lo creo tanto que tiene que ser sí o sí. Tienes que ser muy abierto y muy permeable a Y la luego, crítica y al luego está la mercado. segunda derivada del Mm, que te dice, tengo una idea, sí. pero no te la voy a decir porque me la robas. Sí, a ver, eso es parte del proceso, yo creo, cuando empiezas. O sea, joder, con lo difícil que es ejecutar, ¡Fua! ideas hay a millones, ¿no? Claro, Ideas tío. hay a millones. Ideas buenas hay Sí, muchísimas. y de hecho, la tienes que subir al parry, cuanto más golpe le den a la idea, mejor va a Efectivamente. salir. Por eso hay que ser crítico, por eso hay que ser crítico, y hay que ser crítico con el modelo, pero también ser crítico contigo mismo, y también ser honesto, en que eres mejor y en que no eres tan bueno, no puedes hacerlo todo. Total. Mm, Pues muy bien, Víctor. Ya llevamos un rato. Te voy a hacer las sí, preguntas del podcast. sí, Por desgracia, esto se termina. sí, no te preocupes. La pregunta es, ¿qué es para ti el éxito? Y si la definición del éxito ha cambiado desde que empezaste a estudiar Derecho hasta ahora. Es muy buena pregunta. O sea, tengo muy claro lo que es el éxito para mí ahora, no tengo tan claro lo que era antes. Yo creo que era parecido. O sea, para mí el éxito, a lo mejor mi filosofía que te he dicho de ir un poco con un objetivo a futuro, pero el día a día, yo creo que el éxito para mí es tener la libertad de tomar mis decisiones y ser responsable de las mismas. Es decir, a mí una de las cosas que me agobiaba mucho de la estructura jerárquica de un despacho, etcétera, era que es normal, ¿no? Al final el despacho funciona así. eh, Muchas de las cosas que haces, no hay un proceso constructivo de crítica detrás y tú no participas en él y estás haciendo cosas que a lo mejor no terminas de encajarte o entender. eh, en cambio, para mí, tener la libertad de decir, oye, como mínimo voy a plantear este proyecto. Como mínimo voy a intentar esta estrategia, como mínimo, etcétera, y lo voy a discutir con mis compañeros y a lo mejor la ejecutamos, etcétera. A mí tener esa libertad, o sea, para mí la libertad es fundamental, es todo. Para mí tener esa libertad es parte de éxito, parte de éxito profesional. Y luego también a nivel personal, para mí el éxito está todo muy relacionado, es la libertad, ¿no? Es decir, oye, no estoy encorsetado en una estructura, mi trabajo cada día es diferente, súper creativo, a mí me encanta, y entonces me permite que, oye, estoy aquí, el mañana estoy en Corea, otro día estoy en otro lado, y mientras por el proceso voy haciendo cosas que me divierten. Obviamente hay un montón de trabajo que va a ser duro y que a lo mejor no me gusta tanto, pero es una parte del trabajo. Pero a la vez está teniendo repercusión en otras personas, ¿no? Entonces, esa es mi visión del éxito. O sea, sería una parte de libertad, pero otra parte también de sentimiento de satisfacción, ¿no? O de realización, mejor dicho. No lo relaciono tanto con la parte económica. La parte económica es muy importante, pero es importante como herramienta. O sea, a mí me parece que el dinero es súper importante. Creo que necesitamos tener una buena relación con el dinero, pero el dinero al final es una herramienta que te hace ser más libre. O sea, Total. cuanto más recursos tienes, más iniciativas puedes hacer, etcétera. Pero también, o sea, el dinero al final, al disponer del dinero, es un balance entre ingresos y gastos. Si también controlas bien los gastos, si también vives con unas expectativas claras, puedes tener un nivel bueno de libertad. Entonces no es tanto cuánto dinero, sino si es suficiente. Eso es. Mm, Eso es. Me parece muy buena reflexión. mm. Te voy a hacer las preguntas rápidas. Sí. Una película que te haya marcado. Una película que me haya marcado. Pues mira, me gustaría decir alguna película profunda. Me gustaría, pero creo que la que más me ha marcado de niño ha sido Star Wars. ¿Vale? Y siempre me ha gustado. Estoy súper desconectado ya de la saga, pero yo creo que. Porque si fuera serie, te diría Dragon Ball. Bueno, está bien. Pero yo diría que eso porque me encantaba de pequeño. Luego he visto muchas películas muy buenas. O sea,
O sea, me encanta El Padrino. El Padrino tiene una reflexión súper interesante cuando parece que se mete en el mundo empresarial, ¿no? Y dice, hostia, esto era casi peor que cuando era pura ley de la calle, ¿no? De que lo entendía. El Padrino es muy interesante. Hay muchas películas muy buenas, pero bueno, vamos a Vale. decir Star Wars. Una persona que admiras y por qué. Bueno, yo he nombrado algunas ya. He nombrado algunas ya de empresarios. También me acuerdo cuando era joven, me encanta la figura de Antonio García Walker, como trae, trae el sistema a Europa entero, el sistema de socio dentro de los despachos, porque antes eran despachos familiares, etcétera. Pero ¿sabes lo que te digo? Creo que mi abuela y mi madre son las personas que más miro. Mi abuela es una persona que no fue a la escuela en su vida y que sacó adelante toda la familia y que consiguió que todos los hijos fueran a la universidad, consiguió casas para todos, etcétera. O sea, una mujer súper inteligente, muy condicionada por su tiempo. Y mi madre lo mismo, yo me creo con mi madre y mi abuela, y una figura también, una persona súper trabajadora. Muy bien. Una canción que no puedes dejar de escuchar. Pues voy a decir dos. Una que me encantaba, ya no escucho tanto, pero me encantaba de joven, que era El aire de la calle, de Los Delincuentes. Pero a día de hoy la que no dejo escuchar no porque me guste, pero está en todos lados Golden, de la K-pop esta. Sí. Madre mía, está en todos lados. Un lugar que siempre te inspira. Mm. Pues mira, creo que me gusta mucho, es muy cliché, pero me gusta mucho. O sea, a mí me gusta mucho la naturaleza, pero lo que hacen no es naturaleza, o sea, me gusta mucho la playa, el monte, etcétera. Pero yo siempre, hace ya tiempo, porque no estoy en Murcia, me gustaba cuando estaba así un poquito un día tal, ir a la Plaza de la Catedral y me ponía enfrente donde está el nuevo ayuntamiento, y me sentaba ahí, miraba la fachada y siempre me ha gustado. Sí, pero no solo por la fachada, sino por el tránsito de la gente, etcétera, siempre me ha relajado. Muy bien. Mm. Y la última. ¿A quién nominas para el siguiente episodio? Hostia, pues lo hemos dicho antes, es que yo creo que sería súper interesante si, además, Javi y Emilio, con Buah, Emilio no tiene tanta relación, pero con Javi sí, si convences a Javi sería la leche, es una tío. persona con una cabeza súper inquieta y Emilio también es un mega crack. Y yo creo que sea súper interesante. No sé cómo es fácil Ya, ya, ya. cantarle, pero son gente súper interesante. Bueno, Sí. pues sí, si nos haces la gestión, estaría Ojalá, genial, ojalá, estaría ojalá, genial. pero Nada, muchas gracias por venir de nuevo sí. y lo dejamos aquí. Nos vemos en la cárcel. Muchas gracias. Como que en Cállate. la cárcel.